ADN 40 Radio, siempre conmigo. Qué gusto me da estar con ustedes en este día, en la espuma de los días. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, señala que 12.400.000 personas padecen diabetes en México. ¿Cómo controlar la diabetes? ¿Cuáles son las alternativas adecuadas para hacerlo? Y bueno, por eso hablaremos hoy con el médico cirujano metabólico Juan Francisco Ortega, quien nos va a decir, nos va a dar unos tips, nos va a decir si es revertible o no, si tienen que operarse, si con medicamentos, si con alimentación. De eso vamos a hablar. Quiero presentarles al doctor Juan Francisco Ortega. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Neira. Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación a este espacio tan agradable. Y lo tendremos, espero, más seguido, porque hay muchos temas en los cuales tocar y que le importan a la gente. Las estadísticas son alarmantes, ¿no? Las estadísticas son demasiado preocupantes y parte de lo que a mí más me preocupa también es que a pesar de todo esto hay poca difusión, hay poco conocimiento sobre lo que podemos hacer. Parte importante de algo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay tratamiento a través de cirugía para la diabetes. La diabetes se puede poner en remisión por 10, 20 años con una cirugía relativamente sencilla, aprobada por la Asociación Americana de Diabetes y recomendada desde el 2016 y nadie lo sabe. A ver, ¿cómo está eso? Sí, desde hace ya varios años ya sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar al paciente diabético a entrar en remisión. ¿Qué es remisión? Hay tres tipos de remisión, bueno, dos en realidad, ¿ok? Hay dos tipos de remisión, hay un grupo de pacientes pequeños que no responde siempre. No somos perfectos, no hay ni siempre ni nunca en medicina y a veces pasa. Pero estas técnicas tienen un 90% de probabilidad de éxito y remisión total. ¿Qué es remisión total? Un paciente que se mantiene con su glucosa controlada sin tomar ningún medicamento. Ujú. ¿Ok? Y luego hay un porcentaje, un 5, un 7%, dependiendo de donde lo leas, de pacientes que pueden necesitar uno o dos medicamentos para ayudarse al control de su diabetes, pero les puedes quitar la insulina, por ejemplo. Ajá. Entonces, estamos hablando de una cirugía metabólica que se utiliza para controlar la diabetes. Entonces, a ver, es algo muy padre porque la resolución de la diabetes o la remisión de la diabetes la vemos en la primera semana del posoperatorio de los pacientes. ¿Qué operaciones? Es, a ver, hacemos una especie de bypass, tipo un bypass gástrico, no es exactamente igual, es un poco modificado para control metabólico, pero es más o menos el mismo principio. Lo que hacemos es que el alimento llegue más rápido al final del intestino para buscar con eso que se produzca una hormona dentro del cuerpo. Esta hormona se llama GLP-1, ¿ok? Pero esta hormona lo que hace es que vamos a decirlo así, le prende el turbo al páncreas, lo pone a funcionar mejor, le dice, produce más insulina. Entonces, cuando el páncreas tiene su reserva y el páncreas está funcionando bien, esto nos ayuda a que se controle la glucosa en sangre y el paciente queda controlado de su diabetes por, te digo, hay estudios que hablan ya de 20 años. Y ya en esos 20 años tenemos, eh, pues, que haber hecho a lo mejor cambios en nuestra vida y en nuestros hábitos. Sí, a ver, aparte de que 20 años en medicina van a ser abismales en tratamientos y en todo, ¿no? Hemos avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Entonces, en estos 20 años, que hay pacientes que pueden durar más de 20 años, ¿no? No se Sí. tienen estudios más de 20, es porque esto es algo que se empezó a hacer a principios del año 2000. Se Ajá. empezó a hacer en finales de los 90, principios de los 2000, y los estudios más largos que tenemos son pacientes con 20 años posoperados controlados. Ah, qué maravilla. Pero también tiene que ver un tema de hábitos. Sí, por supuesto. Los hábitos son básicos, esenciales, ¿no? No podemos vivir a base de las bebidas azucaradas, ¿no? Claro. Este, obviamente, si nos basamos en las bebidas azucaradas o si nos basamos en principalmente los dulces y todos estos, pues obviamente eso va a llevar a que sea mucho más difícil mantener un control. Pero teniendo esta ayuda, que puede ser una herramienta terapéutica, una ayuda para que el paciente alcance ese control que no alcanzaba, al mismo tiempo poniendo todos de nuestra parte, eso puede ayudar mucho a que quede muy bien controlado el paciente. Y
¿Qué pasa con la diabetes? Ayer platicaba con una persona y me decía que están ya dializando a un familiar y dice que le dio diabetes cuando se enteró que su hija se casaba, ¿no? Que a partir de ahí, yo no sé si es cierto, si es coincidencia, si tiene que ver los enojos o no. Y sin embargo, ¿qué pasa con esto de la diabetes? ¿Sí es cierto que un susto puede detonar? ¿Son mitos o qué? Lo que sucede con los sustos, ¿ok? Es que en ese momento hay descarga de adrenalina, ¿ok? Y esa descarga de adrenalina va a repercutir en la función pancreática. Pero si ya había un daño, lo que pasa en ese momento es que en ese momento nos damos cuenta, Ujú. ¿ok? Muchas veces el paciente diabético, como es una enfermedad que da síntomas muy ligeros, ¿ok? El diagnóstico de diabetes se da basado en las 3 P's que llamamos, ¿no? Que es polidipsia, que le da mucha sed al paciente, polifagia, que come mucho, y poliuria, que va muchas veces a orinar al baño. Entonces, muchas veces tienen estas 3 y no se han dado cuenta o no le han prestado atención. Pero hay un evento traumático o un evento desencadenante en el que pasa algo, entonces esta persona por algún motivo se siente mal, va al médico y ahí es cuando se hace el diagnóstico. Pero no quiere decir que fue el factor desencadenante, sino que fue el momento en el que lo vieron. Imagínese la carga emocional para la hija de que le digan, no, pues desde que le avisaste que te ibas a casar, le dio diabetes al papá, ¿no? Ha de ser una cosa tremenda. O sea, pero bueno, yo lo quería preguntar porque pues hay muchos mitos. Los mexicanos tenemos muy malos hábitos alimenticios. Tenemos no, ahora ya hay una cultura también más sana, sin embargo, la mayoría, el pan, la tortilla, los azúcares procesados y todo eso, tiene que ser una cosa mental también, doctor. Es que, a ver, el abordaje de cualquier paciente tiene que involucrar todas sus esferas, ¿ok? Sí. Y todas las personas tenemos 3 esferas. Una parte es la parte física, que obviamente es importante, pero es la más fácil de tratar. Ahora, Sí. las otras 2, que son la parte psicológica y la parte social, tenemos que irlas tratando de manera simultánea, porque si no se trata todo, no podemos encontrar el equilibrio, no tenemos esa salud, no recuperamos esa sanidad o esa salud en realidad que tenemos, o sea, que tenemos que buscar para que las cosas haciendo se mantengan, tenemos que acompañar lo físico con lo psicológico y tiene que haber un apoyo de la parte familiar, social, del entorno también para ayudarlos, ¿no? Es, por ejemplo, yo sé que no tiene que ver con diabetes, pero el paciente que quiere dejar de fumar, si la familia fuma, pues es más difícil. Entonces ese Claro. entorno social también vale la pena. Entonces son los 3 los que tenemos que abordar. No solamente, a ver, eres diabético, tómate tu pastillita. No, ya va, eres diabético, tómate tu pastillita. Vamos a hablar con un psicólogo que nos ayude a entender la enfermedad, a seguir adelante, a cómo llevarla. Vamos a acompañarte, vamos a hablar con tu familia. Mira, tiene esto. ¿De qué me sirve que lleguen con donas, por ejemplo, no? Sí, es que es impresionante esa parte. Dicen, bueno, pues el que tiene problemas eres tú, ¿no? O sabe también la presión social. Ay, solo por hoy. ¿Qué te va a pasar con esto, no? Que comiendo. Y hoy hay mucha cultura para los diabéticos comparado con antes que no había como tantas opciones. ¿No? Porque pues vemos que la gente diabética a veces no se cuida. Sí, desafortunadamente es parte de la misma enfermedad que no nos cuidamos antes y cuando llegamos al diagnóstico hay una forma de pensar a veces extraña de, ¿y ahora para qué? ¿No? Ya llegué a este punto, pero en ese momento todo lo que hagamos, lo que va a modificar, tal vez no es la enfermedad como tal, pero lo que sí puede modificar es cómo evoluciona, cómo avanza, cómo se desarrolla, las complicaciones que pueden venir por la diabetes, ¿no? Sabemos que hay complicaciones no solo en los riñones, como bien comentaste, en los ojos, en los pies, en las manos, ¿no? En el corazón. No, las consecuencias son entonces muy graves. Sí, 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 sí. Hay pacientes que tienen que tener amputaciones y entonces pierden piernas, pierden dedos, ¿no? Empieza generalmente por los dedos y va avanzando. Luego, cuando hay falla renal o cuando el riñón ya no funciona, que tienen que estar en diálisis. Son cosas que no necesariamente todo paciente diabético llega, pero mientras más te cuides, más lo retrasas. Y sí, Esto es reversible.
en algunos casos la diabetes. La diabetes sí puede entrar en remisión, es el término. Sí se puede mantener en ¿Remisión es que no se quita pero está controlado? ¿O qué? Exactamente. Sí, es una enfermedad crónica y como tal no podemos decir que la curamos oficialmente. ¿Ok? No es como decir una apendicitis, que tú quitas el órgano, el apéndice, y obviamente queda curado el paciente, pues no le puede volver a dar nunca. No es hereditaria. Hay un Hay factor genético. propenso o factor genético, pero no es hereditario. No es exactamente. Se heredan los hábitos a lo mejor. También no ayudan, ¿no? Ajá. Y hay un reporte reciente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de ahorita de mayo, que la ingesta de edulcorantes aumenta el riesgo de tener diabetes. Entonces, al mismo tiempo, la cultura de no consumir azúcar como tal y consumir más edulcorantes, que a veces nos equivocamos porque, aunque como dicen los comerciales, nada con exceso, todo con medida, Sí. ¿no? Hay gente que se toma 8 y 10 bolsitas de diferentes edulcorantes al día y eso es mayor el riesgo de tener diabetes o de tener un cáncer que si se tomaran 1 o 2 cucharaditas de azúcar. No, eso está tremendo, porque sí, la cultura, y además el azúcar está escondida en todos lados con diferentes nombres, aún si dicen que es sin azúcares añadidos, pues tiene azúcar, porque ahí te están diciendo sin azúcar añadido, no te dicen sin azúcar. Exactamente. Y generalmente cuando te ponen algo así, también dice la leyenda, evita el consumo de los niños por contener edulcorantes y terminan siendo más dañinos. No, pues es que hay que aprender a leer las etiquetas. Creo que ahí es como una de las bases, ¿no? De leer todo lo que sea, pues, ¿cómo terminan? Tiene como un término, pero usted busque todos los cómo le llaman al azúcar y nos sale un listado tremendo. Hay muchos sinónimos. Sinónimos, del sí. azúcar o diferentes componentes edulcorantes diferentes. Y lo importante es buscar lo más natural. Mientras más sintético, pues obviamente más daño nos va a hacer. Eso es básicamente lo que dice el último comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de las mejores azúcares es el azúcar moscabado, que es el más natural, el más sano. Poco. No quiere decir no comamos nada. El azúcar no es mala. El azúcar en poca cantidad puede ser saludable porque la necesitamos como fuente de energía y como carbohidrato. Sí, pero ya la tenemos, hasta en las pastas, ya la tenemos, o sea, en tanta forma. Pero bueno, lo vamos a seguir invitando aquí que venga con nosotros a hablar de este y de otros temas. Me dio mucho gusto que haya visitado esta cabina. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Neira, y será un gusto estar contigo siempre. Muchas gracias. Y bueno...